Hacer la voluntad de Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a leer con oración Mateo 7, versículo 21, que nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Oh Señor, permítenos ser de esas personas que te decimos, que invocamos tu nombre para poder entrar en el reino de los cielos. Pero para eso, Señor, necesitamos hacer tu voluntad, hacer la voluntad del Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en los cielos, porque por medio de tu palabra podemos conocer cuál es tu voluntad. Señor Jesús, permítenos vivir esa realidad de tu palabra, vivir una vida práctica de tu palabra, Señor. Elimina, Señor, de nosotros todo lo contrario a ti, Señor, y ponte a ti mismo a vivir dentro de nosotros, para que en aquel día, Señor, podamos llamarte Señor y entrar, Señor, al reino de los cielos. Señor Jesús, santifícanos con tu palabra, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Te ponemos delante de ti cada uno de nosotros, nuestro espíritu, para que sea guiado por tu espíritu y así poder hacer tu voluntad y entrar en el reino de los cielos. Oh Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Hoy veremos en Lucas 6:46 que el Señor nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, la atención del Señor no está en lo que sale de nuestra boca, la atención del Señor está en lo que nosotros vivimos. O sea, decir Señor no está mal, el error es que no hacer lo que Él nos mandó, no hacer su voluntad, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si oímos la palabra pero la mantenemos fuera de nosotros? Sí, eso nos va a traer conocimiento, pero también nos va a dar una falsa sensación de que obtuvimos algo, pero en realidad no obtuvimos nada, no hay contenido, no hay una realidad, es solo una apariencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa si recibimos la palabra y dejamos que Dios escriba en nuestro corazón? Eso es como veíamos en el ejemplo de que alguien que cava hace un hueco y encuentra la roca para hacer la edificación. Esa roca es Cristo, ¿sí? O sea, Él tocará al Señor, nosotros tocaremos al Señor y Él será nuestro cimiento para nuestra vida. Eso es, y eso va a resistir todo viento, toda tempestad, todo virus, toda tribulación que tengamos en nuestra vida, ¿sí? Por eso la diferencia de oír la palabra y de practicar la palabra. Como nos decía en Mateo 7:21, como leíamos al principio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hacer la voluntad es muy importante, hacer la voluntad de Dios es muy importante, ¿sí? Porque ¿para qué recibimos la palabra del Señor? ¿Para qué leemos? ¿Sí? Para hacer la voluntad de Dios, no solamente para llenarnos de conocimiento, sino para aplicar ese conocimiento, ¿sí? Porque ¿qué nos dice el versículo 22? Nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera de demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Veamos aquí que muchas personas usaron el nombre del Señor y aún por hoy la siguen usando, ¿sí? Pero eso no significa que el Señor los haya aprobado como siervos, sino aquí lo podemos ver en un versículo en Isaías 48:11. ¿Por qué el Señor hacía esos milagros? Porque Él dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, porque para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. O sea, cuando usamos el nombre del Señor, ahí hay un gran poder, pero el poder despiérese para la honra del Señor mismo, ¿sí? Pero estas personas que estaban diciendo Señor, Señor, ¿sí? Ellos usaron el nombre del Señor, pero no estaban siendo aprobados por el Señor, ¿sí? Él dice: nunca los conocí. Por eso en el versículo 23 de Mateo también podemos leer, dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto? Porque no estaban haciendo la voluntad del Señor. Lo que nosotros debemos buscar es una relación con el Señor, una comunión, que no salga de nuestra boca, sino que salga de nuestro corazón, ¿sí? Dejemos que Él escriba en nuestro corazón, que seamos unas cartas escritas, unas cartas leídas, Señor, de su palabra. Por eso debemos practicar lo que escuchamos, ¿sí? Y todo lo podemos poner y todo lo podemos hacer, porque a veces se nos dificulta cuando usamos nuestro espíritu. Porque cuando usamos nuestro espíritu
el Espíritu del Señor se une con nosotros y somos uno solo. Y ahí es cuando podemos practicar la palabra del Señor. Así que animémonos a hacer la voluntad del Señor. Entremos en oración, entremos en comunión con Él y la palabra que escuchemos, pongámosla en práctica. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.